En World Traffic, agencia aduanal certificada OEA, trabajamos en lograr operaciones de comercio exterior exitosas, con la prontitud y atención que nuestros clientes necesitan. En World Traffic, nos queda claro que es momento de ser flexibles y rápidos, de apoyar a nuestros clientes, de cumplir a cabalidad con la rigurosa normatividad del comercio exterior, que sin duda después de la pandemia será aún más compleja. En World Traffic, tenemos el conocimiento y la capacidad logística para acompañarte durante todo el trayecto. Eres nuestra prioridad. World Traffic, tu agencia experta. Visítanos en www.worldtraffic.mx. Hecho en Baja, un programa sobre lo que sucede en la industria de la región y el mundo, conducido por Enrique García Guerrero, experto en comercio exterior, y la colaboración de Jorge Vázquez, Marco Nájera y Mario Soto, con nuevas secciones e invitados que tocarán temas económicos y experiencias que contribuyan en consolidar esta gran región. Hecho en Baja, todos los domingos a las 7 de la noche por su canal 66. Hecho en Baja. Sigamos adelante. Bienvenidos a Hecho en Baja, el programa que la industria de exportación de Tijuana y Mexicali producen para usted. En esta ocasión tenemos la mesa a la García Guerrero. Acompáñanos aquí en Hecho en Baja. Estamos en la mesa a la García Guerrero. En esta ocasión nos acompaña Mario Soto. Bienvenido, Mario. Un gusto, Enrique, como siempre. Un saludo a nuestros invitados también. Muy bien. Tenemos de invitado a Mario de Gandarillas. Bienvenido, Mario. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien, gracias a Dios. Y tenemos a Carlos Núñez Urquiza, también que nos acompaña. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, muy buena tarde. Bueno, tenemos un programón, Mario, ahora sí lo armaste fuerte. Sí, la verdad que estamos de manteles largos con estos dos señorones. Mario de Gandarillas, que ya ha estado con nosotros en otra ocasión. Recordamos que él es especialista, él es socio director de Bacier, una firma de consultoría empresarial que tiene su sede en Madrid. Ahorita, de hecho, está en sus instalaciones. Para ellos, ahorita pues son las 9 de la noche, ¿verdad, Gallo? Las 9:07. 7 minutos. Él es licenciado en Derecho, con especialidades, obviamente, en empresas familiares, cuestiones psicológicas también, químicas y demás, con una gran trayectoria que ya lo ha demostrado en el programa anterior y que seguramente ahora, con la presentación de este nuevo libro también, de empresa familiar, editado con Carlos también Núñez, que nos acompaña, quien también es aliado estratégico de Baciero. Él también se encuentra en la bella ciudad de Madrid. ¿Cómo te trata esa ciudad, Carlos? Maravillosamente, como siempre, Mario. Bien, Carlos, déjeme presentarlo de una vez, aprovechando ya la introducción. Adelante. Carlos es un consultor de desarrollo de talento y también experto en cuestiones de empresas familiares, también coeditor de esta nueva producción con casos prácticos y demás, y que tiene un alto contenido con información de impacto, de trascendencia, de trayectoria. Seguir comentando pues que Carlos tiene un historial impresionante en cuestiones de desarrollo de negocios, de consultoría familiares. Ha sido integrante de empresas importantes a nivel nacional e internacional, de consejos directivos, y también ha estado involucrado
en las cuestiones académicas porque es un gran consultor y una persona a la cual le hemos aprendido mucho durante todo su trayecto. Pues bienvenido, Carlos y Mario. Muchas gracias, Mario, eres muy gentil. Gracias, gracias. Bueno, tenemos el tema, vamos a ver el libro que escribieron Mario y Carlos, se llama Empresa Familiar. Por ahí también hay otro compañero de ellos que los auxilió, pero es un temazo porque la empresa familiar, para nosotros, pues no hay empresa que no sea familiar. O sea, desde ahí partimos, ya sean desde las megas hasta las pymes, nosotros las consideramos todas familiares, porque de alguna manera así es, aunque el dueño no sea más familia que él tiene su familia que se vuelve la misma empresa. Bueno, primero voy a hablar del COVID, cómo estamos en la frontera México-Estados Unidos. Bueno, hemos llegado a las 220,000 muertes en México. En teoría no ha llegado la tercera cepa o la tercera ola, ¿sí? A nivel nacional tenemos menos decesos, menos contagios. No es el caso de la frontera, nosotros sí seguimos con contagios. No se ha aplanado la curva que dicen que se tiene que aplanar. Vamos a una vacunación lenta. Se supone que a finales de mayo deberíamos de tener los 50 millones, dudamos que así sea. India y Brasil, los países más comprometidos del COVID, ¿sí? Es decir, aquí lo que siempre recomendamos es a todas las empresas que nos ven, por favor sigan en rojo, no bajen la guardia, ¿sí? Las nuevas cepas pueden llegar en cualquier momento. Tenemos que seguir con los cuidados de no dejar estos hábitos que hemos adquirido, la sana distancia, lavar manos, cubrebocas y vacunarnos. Sobre todo ahorita buscar vacunas, todos los que podamos vacunarnos para crear los rebaños que estamos buscando. Bueno, vamos a entrar al tema. Yo empezaría con Mario. Mario, ¿todas son familiares las empresas o hay empresas que no son familiares? Bueno, si nos fijamos en que al final los dueños de cualquier gran corporación o una pequeña corporación son personas físicas, desde ese punto de vista sí podríamos hablar de que todo es una empresa familiar. Pero yo creo que el factor que realmente hace que una empresa la podamos considerar familiar es cuando una familia o varias familias tienen una posición de control en el accionariado y esto les permite dirigir la compañía o marcar la estrategia. Creo que la posición de control es lo que nos debe permitir distinguir empresas familiares de lo que por oposición serían empresas públicas o no familiares. La posición de control es lo más importante. Bien. Mario. Pues sí, tenemos este libro, Empresa Familiar, una visión práctica, experiencias y modelos. Yo quisiera aprovechar que bueno, la información que se ha copiado, hemos platicado, te acordarás, Mario, en años anteriores y que yo lo exhortaba y él sabía que tenía que tarde que temprano vertir todas estas experiencias, todos estos casos de éxito que en el proceso pues hablaríamos de un promedio de 8, 12 o más meses que se involucran en cada uno de estos estadios de procesos en las diferentes vertientes de consultoría de empresa familiar. Me da mucho gusto que se hayan dado las coyunturas y que además hayas hecho equipo con un gran personaje como es Carlos Núñez. Platícanos un poquito cómo surgió la idea del libro, quién lo propuso, dónde se ha presentado, qué sigue con todo ello. Bueno, la idea de escribir este libro en teoría formaría parte de lo que es un proyecto más ambicioso, que es una serie de ediciones que vamos a preparar desde Baciero, y la idea fundamentalmente estuvo promovida por Francisco Baciero, que es el presidente de nuestra firma, y nos animó a encontrarnos una colección Baciero de temáticas relacionadas con la empresa familiar y con las distintas
prácticas jurídicas para, bueno, pues para difundir conocimiento y para compartir experiencias. Así que desde la presidencia del despacho se nos animó a prepararlo. Yo vi una magnífica oportunidad de colaborar con Carlos Núñez, que es una persona que tiene muchísima experiencia en todo lo que se refiere a la interacción con las familias empresarias, los consejeros consultivos por su larga carrera que ha hecho en banca. Y de esta manera dijimos, bueno, a ver, armemos un manual con los autores donde hay una parte que es la que yo he preparado, que habla puramente de los procesos de consultoría, presentando casos de éxito y también casos de fracaso. Una segunda parte que habla de todos los temas de la sucesión que ha sido elaborada por Carlos Núñez. Y luego hay una tercera parte que está muy enfocada a la visión jurídica de los pactos de familia, de los protocolos familiares, pero de momento en la edición que hemos preparado centrado desde el punto de vista jurídico en España. Con lo cual sí que tenemos pendiente el dar una revisión a esto para, en cierto modo, adaptarlo a las particularidades del ordenamiento jurídico mexicano, que no es muy distinto al español, pero que tiene algunas figuras diferentes, ¿no? Pero el proyecto nació así. Muy bien. Carlos, bueno, vivimos un momento de relativismo, de grandes cambios, ¿verdad? De desestructuraciones, de sobrevivir al orden. Y tú pones en tu libro un artículo y hablas del desafío de las transacciones generacionales. Como que una segunda generación viene a formar otra parte, otra esencia, viene a dar otro lugar, y en este momento tan difícil de la humanidad, pues yo creo que es muy importante el desafío generacional. Platícanos un poquito de esto, Carlos. Sí, con todo gusto. Mira, esto que dices es muy cierto. La nueva generación le da una fisonomía distinta, y no solamente una fisonomía distinta, sino también modifica la naturaleza misma de la empresa, cambia la cultura organizacional. Por ello es especialmente importante que en estos tiempos los dirigentes de la empresa tengan la humildad necesaria y la visión suficiente como para realizar este proceso con anticipación y con orden. Hoy es más importante que nunca que las transiciones generacionales, que el relevo de las siguientes generaciones se haga de manera ordenada y oportuna. Y esto quiere decir que se emprenda la planificación del proceso con mucha anticipación. Algunos dicen que hasta 10 años son necesarios, y que se conduzca de manera ordenada. En ese sentido, el auxilio de un consultor, de un asesor externo puede ser sumamente útil, porque con frecuencia intervienen muchas pasiones, sentimientos, no solamente por parte de la generación dirigente, sino de las siguientes generaciones. Y la ayuda de un consultor externo puede ayudar a ver las cosas con cierta distancia. Creo que ahora es doblemente importante organizar bien las transiciones familiares, porque el arribo de estas tecnologías que están cambiando todo rápidamente hace necesario la adopción en el cuerpo directivo de una actitud que permita manejar, aceptar y desarrollar las tecnologías que la empresa necesita. Un empresario de Sinaloa que vende carne nos decía: llevaba yo 2 años tratando de vender carne por medios digitales, y ahora que estamos en la pandemia fueron suficientes 3 semanas para arrancar el programa. Terminamos la plataforma en 1 semana, ya estaba prácticamente lista y ya estamos vendiendo digitalmente. Es decir, la presión de la pandemia obligó a la empresa a adoptar eficientemente las nuevas tecnologías. Hoy las empresas, para sobrevivir, necesitan, la mayor parte de ellas, adoptar las nuevas tecnologías, y esto requiere una transición hacia generaciones que tienen más habilidad para manejar estas tecnologías. Muy bien. Mario. Yo le preguntaría, aprovechando la presencia de estos 2 tremendos expertos en empresas familiares, y empezaría con mi tocayo Mario Gandarillas. Háblanos con relación de lo que aquí compartes en función de cómo es el manejo de un protocolo familiar
dentro de estos casos de éxito que tú aquí viertes en el libro, ¿cuál es la esencia, la importancia de tenerlos? ¿Cuál es el antes y el después de una empresa que cuenta o que no cuenta o que ni siquiera figuraba? Porque sabemos que esta enfermedad, la enfermedad de la empresa familiar, pues tiene sus procesos, tiene sus tratamientos, y el protocolo familiar, sin duda alguna, es uno de ellos. Sí, bueno, el tema del protocolo familiar como concepto es algo que lleva ya muchísimos años desarrollado, estudiado, ejecutado por multitud de familias en todo el mundo. El origen de este concepto probablemente viene de los norteamericanos, del mundo anglosajón, pero también es cierto que en España, pues desde mediados de los 80 se hizo una gran labor de investigación y desarrollo. ¿Por qué? Porque el tejido empresarial español es básicamente familiar. La mayoría de nuestras compañías se fundaron después de nuestra guerra civil, y a partir de los años 70-80 se tenían que enfrentar todos a un proceso de sucesión, ¿no? Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, el protocolo familiar yo creo que se tiene que ver como una gran oportunidad para que los miembros de una familia accionista pongan sobre la mesa todas sus inquietudes. Hay familias que contratan un protocolo familiar porque están muy vinculadas o están muy preocupadas por la sucesión de primera, segunda generación. En otras familias ese proceso se ha hecho de manera natural o de manera intuitiva, y te encuentras con que una segunda generación con hermanos tienen grandes problemas de liderazgo, de rivalidades, de gobierno corporativo. Yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad de asesorar a empresas familiares mexicanas, algunas de ellas muy grandes, que están, por ejemplo, con una parte de capital en la bolsa de valores, otras de un tamaño inferior, a partir de la tercera o cuarta generación. Y entonces, en este modelo de empresas, el protocolo se tiene que enfocar de otra manera distinta. Al final, yo el protocolo lo entiendo como un proceso que de manera ordenada permite ir sacando los temas que, si no los abordáramos de esta manera, probablemente acabarían en ruptura y en conflicto, para que todos nos comprometamos con que queremos actuar de una determinada manera. Y sí me gustaría decir una cosa muy relacionada con esto. El protocolo debería marcar un punto de inflexión en cómo la familia accionista entiende su interacción con la empresa. Pero por el mero hecho de hacer un protocolo familiar, los problemas no se resuelven. Hay que ponerlo en marcha, hay que implementarlo jurídica o fiscalmente, dependiendo del tipo de acuerdo al que se haya alcanzado, y sobre todo hay que ir trabajando en el día a día. Y son documentos o son contratos que deberían verse como contratos vivos. No pasa nada por hacer un protocolo familiar, por marcar una determinada regla, y si cuando la ponemos en marcha nos encontramos con que no es todo lo buena que debería ser, o las circunstancias han cambiado, este tipo de documentos los tiene que cambiar y revisar la propia familia. Hacer estos todos sin la participación, sin el asesoramiento o la orientación de gente externa es complicado, porque el tema emocional y el tema económico son un poco como el agua y el aceite, ¿no? Es muy difícil mezclarlos con éxito, ¿no? Es básicamente yo el protocolo lo enfoco así. Bien, gracias. Carlos, yo te preguntaría, ¿vivimos un desorden cuando viene la muerte del líder, cuando cae la primera generación, el que está manejando la empresa? Este caos es un caos de vidas, ¿sí? Donde pues en él había historia, había religión, había cultura, ¿sí? Pero ahora algunos de los sucesores o de la gente que va a formar las nuevas empresas, la segunda generación podríamos decir, ya tiene ideas preconcebidas, ya hay algunas contradicciones en los mismos grupos que se están formando. Y tú hablas aquí de que hay que tener dinámicas en las transacciones, que hay que tener una dinámica de valores importantísima. Platícanos un poquito de esto en el momento del caos. ¿Qué sucede? ¿Cómo lo ves? Todo gusto. Desde luego, mira, Mario y yo hemos visto el caos que puede ocurrir en empresas familiares en las que falta el fundador y la empresa no tiene un sustituto y no estaba preparada para sustituir al fundador. Efectivamente, puede venir un caos, y esta podría ser motivo de una charla larga sobre qué hacer para enfrentar este caos.
Pero lo más importante es estar preparados de antemano. Por ello, iniciar el proceso desde mucho antes. Ahora, la transición generacional no necesariamente significa una ruptura, porque efectivamente, como tú lo mencionabas, cuando se han transmitido adecuadamente los valores y la cultura familiar y empresarial, se pueden ajustar e incluso cambiar las estrategias, pero si te mueves dentro de los parámetros, de los principios y los valores que los fundadores han sabido inculcar, la empresa puede seguir su curso aunque cambie su estrategia. Este cambio cultural es muy importante y se puede hacer con relativa flexibilidad cuando los principios y los valores no se tienen nada más desde el punto de vista teórico o en un documento que tiene la misión y la visión de la empresa, sino que han sido vividos por los fundadores. Los fundadores han dado ejemplo de estos valores y entonces la cultura es real y cala hasta la médula de los huesos. Por eso es fundamental en las empresas familiares el ejemplo de los fundadores. Tú ves que empresas, yo lo he visto entre los consejeros de Banamex, empresas en las que no estaban muy claros esos valores y había un gran dispendio, es mucho más fácil que desaparezcan una o dos generaciones después que aquellas generaciones en las cuales el modelo de vida ha sido más austero, el estilo ha sido más austero. En esos casos hay más probabilidad de que la empresa sobreviva en la siguiente y en la siguiente generación. Bien, Mario. Sí, tenemos, aprovechando a Carlos que está presente, yo quisiera que nos compartieras, Carlos, cuando mencionas que existe en todo este argumento de la empresa familiar que tiene un sinfín de situaciones, que nos platicaras a qué nos referimos cuando te ha tocado analizarlas y consultarlas y darles un procedimiento de consulta en ese sentido, cuando hablamos de cuidar los 7 pecados capitales. Sí, cómo no. Sí, mira, yo he visto algunas sucesiones descarrilarse, no concluir con éxito, y me puse a investigar, incluso hicimos algunas encuestas. ¿Qué tienen en común las sucesiones que terminan con un éxito? ¿Cuáles son las virtudes cardinales, las 7 virtudes cardinales de las sucesiones? Y bueno, los 7 pecados capitales que hacen que una sucesión se descarrile. Yo creo que las 7 virtudes cardinales son, en primer lugar, nos decía Otón Porres, un distinguido empresario veracruzano, nos decía, un primer principio es: amarás a la empresa por encima de todas las cosas, pero no por encima de las personas. Nos decía, nosotros hacemos negocios con las personas, pero no explotando a las personas. Esto no significa posponer los intereses de la familia, sino manejar la empresa con toda seriedad y no atenerse a los caprichos de algún familiar, ¿no? En segundo lugar, segunda virtud cardinal, corazón generoso, pero cabeza fría. Y en ese sentido, acercarte a un coach o consultor que vea las cosas a distancia puede ayudarte, porque en toda familia hay dinámicas y hay emociones que pueden complicar las cosas y evitar que la generación anterior se conduzca con cabeza fría. En tercer lugar, comunicación, comunicación, comunicación. Yo tenía un profesor en la Universidad de Stanford, en el MBA, que después fue bestseller, escribió un libro que se llamó From Good to Great, Jerry Porras, y nos decía él, la comunicación no lo resuelve todo, pero sin una buena comunicación no se resuelve nada. Cuarto lugar, bueno, esto de comunicación implica entender las expectativas pues de tus socios, de los posibles sucesores, a veces de tu cónyuge, ¿no? Eso es muy importante, pero también la comunicación contigo mismo es fundamental. Cuando eres el fundador,
porque vas a tener una serie de sentimientos en contra de la sucesión, porque puedes extrañar el poder. Entonces es importante ser consciente de esos sentimientos. 4, una planeación que arranque con la debida anticipación. Y esta planeación incluye, Mario, un plan de desarrollo para los sucesores, e incluye también el plan para el retiro del fundador. Un fundador no se retira de algo, sino se retira para algo, cuando las cosas se hacen bien. Me decía un compañero mío de Stanford, que es consultor en California y que atiende empresas, varias de ellas empresas de empresarios mexicano-americanos, me decía que lo que él ha visto es que, y yo estoy de acuerdo y seguramente Mario de Gandarillas estará de acuerdo, el que tiene una enorme experiencia en estas tareas, cuando un fundador se retira con un proyecto, se retira para algo, el éxito de la sucesión es mucho más probable. 5ª virtud, el foco, el centro. El centro no es la sucesión, escoger al mejor candidato, eso es muy importante, pero ese no es el foco. El foco no es la selección de la persona, el foco es el fortalecimiento de la empresa. ¿Qué es lo que tienes que hacer para que la empresa se fortalezca en la siguiente generación? 6, tomar la sucesión con la mayor seriedad. ¿Sí? Un empresario nos decía, pues yo esta semana he pensado que ya voy a hacer la sucesión. No, hermano, te tardaste 10 años. Esto lo debías de haber empezado a considerar hace 10 años. No es de que esta semana pienso que ya voy a hacer mi sucesión. Tomarla con toda seriedad y al momento de llevarla a cabo, acompañar al sucesor, pero sin estorbarlo. 6, un gobierno corporativo fuerte e institucional. En esto el gran experto es Mario de Gandarillas, que ha ayudado a organizar el gobierno corporativo de cerca de 70 empresas mexicanas y a veces en condiciones difíciles. Un gobierno corporativo fuerte es un gran aliado en la sucesión. Y finalmente, no precipitar la sucesión, pero tampoco posponerla demasiado. No puedes posponer demasiado una sucesión, es como una carrera de relevos, hay que hacerlo en los tiempos adecuados. No puedes entregarle estafeta con precipitación porque se cae, y tampoco puedes tú seguir corriendo con la estafeta y el corredor que te releva ir corriendo contigo varios metros, ¿no? Hay que hacerlo en el momento oportuno. Y un buen gobierno corporativo es un excelente aliado en ese sentido, y desde luego establecer las reglas de antemano, como lo decía Mario de Gandarillas, en un buen protocolo familiar. Bueno, Mario Gandarillas, bueno, hablan en el libro, ustedes tienen por ahí un capítulo donde dices que la dirección puede ser bajo un miembro de la familia o un profesional externo. Normalmente la administración de los consejos, tengo entendido que les gusta a las familias seguir ellas bajo el mando, ¿no? O sea, ¿por qué recomendarías tú que cambiaría esto? Y en un momento dado, también veo que muestras una preocupación por los clientes. O sea, es una pregunta doble, yo te dijera, Mario, ¿qué opinas de esto? Bueno, yo creo que en el tema de empresa familiar, en cualquier tema que se vaya a abordar para una empresa familiar, da igual que sea el gobierno corporativo, la sucesión, el liderazgo, cualquiera de los temas que generan tensiones en una empresa familiar, hay que enfocarlos muy pensando en el caso en concreto en el que estás trabajando. Entonces, a mí muchas veces me han preguntado en cantidad de foros, ¿qué es mejor, un director general externo o un miembro de la familia? No hay una respuesta correcta, es decir, ni correcta ni incorrecta. Hay modelos o hay momentos en los que un miembro de la familia va a dar mucho más del 100% para su empresa familiar si está comprometido, si tiene perfil, si sabe escuchar a sus colaboradores, etcétera, etcétera. Y hay otros momentos de las empresas familiares, sobre todo a partir de cuartas, quintas generaciones, donde hay muchos socios herederos del abuelo, del bisabuelo, y realmente encontrar un primero entre iguales que tenga el reconocimiento y el liderazgo de su familia para ser el director general o para ser el CEO o el CEO de la compañía es francamente difícil.
He visto modelos de cuarta generación dirigidos por miembros de la familia, pero lo habitual es que ya en este estadio tengamos que traer a un profesional externo, y en etapas más tempranas, primera, segunda generación o quizás segunda, tercera, los miembros de la familia lo hacen igual o mejor que los externos. Y lo mismo pasa en el Consejo de Administración. Se habla mucho cuando se desarrolla el gobierno corporativo de que hay que tener un Consejo de Administración y de que hay que tener consejeros externos. Esto está muy bien, pero más importante que todo esto es saber para qué los queremos y cómo los vamos a utilizar, ¿no? Entonces, quizá en primera generación proponerle a un fundador que se rodee de consejeros externos conceptualmente puede estar bien. En la práctica no es un modelo que funcione demasiado bien, porque el fundador emprendedor está muy acostumbrado a tomar las decisiones él solo. Pero cuando ya pasas a un modelo colegiado de hermanos o de primos, donde nadie tiene una posición de control, quizá haya que alejarse de que toda la familia esté en el Consejo de Administración y establecer un equilibrio entre quiénes son los accionistas con un mejor perfil para proteger la propiedad, que esto es muy importante, y luego también buscar la colaboración de unos consejeros externos independientes que complementen lo que ese Consejo de Administración necesita, que evidentemente es integrado por personas de confianza de la familia, sin conflictos de intereses, etcétera, etcétera. Y esto es un modelo que ha funcionado muy bien. Pero repito, es un modelo que funciona muy bien si la familia está madura y está en el momento adecuado para hacerlo. Yo cuando hablo de gobierno corporativo siempre digo, ok, sigamos la orientación que te dicen los libros para no cometer errores que están demostrados que nos van a llevar a una situación de conflicto, pero construyamos un traje a la medida pensando en qué momento está esa familia empresaria, en qué momento está el fundador, los sucesores y cómo está repartido el capital, para empezar a preparar algo que nos llegue o que nos lleve con el paso del tiempo a un modelo que realmente sea funcional, ¿no? Porque no hay nada peor que desarrollar un manual de gobierno corporativo y que luego la familia diga, bueno, yo con esto ahora qué hago, ¿cómo lo pongo en marcha, ¿no? El papel en la redacción queda muy bonita, pero bueno, esto yo no soy capaz de aterrizarlo, ¿no? Entonces, creo que en este sentido los consultores tenemos que ser muy responsables proponiendo cosas que sepamos que funcionen, pero que van a ser capaces la familia, solos o con ayuda de externos, de seguir desarrollándolas. Porque, como he dicho antes, redactar un contrato donde se acuerdan unas cosas, si no lo implementamos, si no lo ponemos en marcha, genera una sensación de frustración, de pérdida de tiempo, y al final muchas veces yo me he encontrado con familias que he tenido que atender que habían hecho otros procesos de consultoría con otros profesionales y me contaban que bueno, pues que ellos pactaron unas cosas y que cuando han vuelto a leer sus documentos no se sienten para nada reflejados con lo que allí pone, ¿no? Pues algo ha pasado en esos procesos, probablemente se ha usado de los modelos teóricos y no ha habido un tanto trabajo de customizar lo que una familia necesita en un momento determinado. Al final, cada caso es distinto, aunque los temas que generan tensión son los mismos. Es un poco lo que yo vengo a explicar en el momento. Muy bien. Los clientes, la reacción de los clientes, porque es bien importante, porque dicen, bueno, ya cambiaron, ya cambió la administración, ahora los clientes, ¿cuál es la posición de ellos después de haber sido fieles a la camiseta, tener tiempo con la empresa? Es decir, y dicen, bueno, es que ya cambiaron ahí adentro, ya cambió la administración, ya cambió el manejo de la empresa. ¿Cómo sientes este cambio? ¿La pregunta es para mí? Es para ti. Sí, bueno, yo creo que antes Carlos Núñez ha dado una clave muy buena, ¿no? La sucesión no se puede improvisar. Es cierto que cuando hay un fallecimiento repentino o una enfermedad, la familia tiene que buscar una solución, ¿no? Pero eso estaríamos hablando de situaciones, vamos a decir, que no se pueden planificar. Pero Carlos antes ha dicho una cosa muy importante, es decir, si un fundador o una segunda generación empieza a preparar con tiempo la sucesión, no solo se tiene que ocupar de quiénes de la familia van a estar al frente del negocio, quiénes van a estar en el gobierno corporativo, sino que también se van a ocupar de qué va a pasar con todos los agentes económicos que interactúan con esa compañía y con los clientes, evidentemente. No debe haber unos cambios bruscos en lo que se refiere a la política de trato con clientes o con proveedores. Y eso es algo que en un proceso de sucesión se tiene que ver. Yo en el tema de la sucesión me centraría en tres cosas. Por un lado, ¿cómo va a quedar el corporativo, la salida de los que están
poder, sea una primera o una segunda generación. En segundo lugar, ¿cómo va a quedar en términos de la siguiente? No es lo mismo un hermano mayoritario frente a hermanos minoritarios que 5 hermanos al 100%. En tercer lugar, ¿cómo va a quedar la intervención de la compañía y el trato, los interlocutores, los agentes económicos que la compañía necesita para continuar? Es decir, si llega un hijo o llega un nieto y rompe con todo lo que se ha hecho hasta ese momento, a lo mejor es una persona brillante, iluminada y reinventa la rueda, pero en general este tipo de cosas no sale bien. Las empresas que llevan 20, 30, 40 años, por supuesto que han cometido errores, pero siempre tienden a hacer algunas cosas bien que les permiten seguir con colaboradores que necesitan, dentro y fuera de él. Con lo cual, no debería darse ni una ruptura brusca. Tú puedes reorientar la estrategia de una compañía, pero evidentemente cuidar a los agentes económicos que necesitas para tener éxito. Muy bien. Mario. Hablabas, Carlos, en el libro de algo que, ligando con lo que acaba de comentar Mario, en una empresa familiar, y de lo que tú también has mencionado al principio de este programa, ¿no? Los sentimientos. ¿Cuántas veces en una empresa familiar se toman decisiones emocionales por diferentes circunstancias que rodean cada situación? Tú mencionas en el libro ciertos errores y también aciertos que durante la vida de una empresa familiar, involucrando lo que es el gobierno, la propiedad y la familia, conllevan. A veces nos llevamos a la empresa a la carne asada, ¿no? Y a veces metemos a la empresa situaciones que a lo mejor no debiesen estar dentro de la misma empresa. Que nos comentes sobre errores y aciertos que comentas en el libro, por favor, Carlos. Y cómo no. Mira, hablando de lo que tú decías hace un momento, nos llevamos a la empresa a la carne asada de la familia el fin de semana. Hace 2 años estuvimos con un gran profesor de empresa familiar, que es el profesor Alberto Jimeno, del ESADE, allí en Barcelona, y uno de los empresarios que llevábamos en esa misión le hizo justamente esta pregunta, Mario, a Alberto Jimeno. Y Alberto contestó con una frase que a mí me dejó pensativo y dijo: mire, lo importante es distinguir las sillas. ¿Qué significaba con eso? Nos decía él: es importante que mientras estés en la empresa, tú trates a tu hijo pues como un colaborador, con respeto, pero como un colaborador. Pero cuando llegues a tu casa, si él todavía vive con ustedes o si va los fines de semana con ustedes, sé muy consciente de que ya no estás ocupando la silla del director general, estás ocupando la silla del padre de familia y estás hablando con tu hijo. Y no puedes tratar a tu hijo como un empleado, porque si revuelves los roles y tratas a tu hijo como un empleado, lo vas a disminuir y tu hijo va a tener menos autoestima que la requerida para hacer su chamba, o va a desarrollar quizás veladamente ciertos rencores o ciertas molestias. Por eso es muy importante jugar el rol de la empresa en la empresa y tener la disciplina para jugar el rol de la familia mientras estés en familia. Algunos empresarios familiares recomiendan no tratar asuntos de la empresa en la sobremesa, sino llevarlos a la empresa. Y yo creo que este es un sabio principio para no revolver, mezclar, confundir los roles, sobre todo cuando hay emociones fuertes. Carlos, voy a aprovechar tu pregunta, Carlos, porque la que te hizo Mario, porque cuando viene un relevo hay muchas contradicciones, ¿sí? Y hay muchos valores, y no son precisamente los valores morales, éticos o profesionales, sino que de repente entra la codicia, la ambición, entra el
el deseo de liderazgo, y de repente ya está definido el liderazgo y no todos están de acuerdo con las decisiones tomadas por la primera generación. Es decir, aquí hay un momento de contradicción y también hay un momento de manejo de valores personales y empresariales. ¿Qué piensas de esto? Mira, lo que dices es muy cierto, porque un relevo generacional no lo estudias en un libro de texto que te dice qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Depende de cada empresa, como nos lo decía Mario hace un momento, porque en toda transición generacional tú estás jugando con asuntos que van mucho más allá del organigrama y de las funciones y de la autoridad formal dentro de la empresa. Estás jugando con un complejo de emociones, de expectativas, de sentimientos y de dificultades o conflictos dentro de la familia empresaria, y es muy importante ser conscientes de ello. Vistas así las cosas, la transición puede descarrilarse o bien puede convertirse en la oportunidad de maduración y de crecimiento, no solamente de cada uno de los miembros, sino de la cultura de la empresa y también de la cultura de la familia empresaria. Por eso decimos que la sucesión es muy probablemente el reto más grande que enfrenta un exitoso empresario, y para el cual no está necesariamente preparado. El empresario que ha sido genial para crear y hacer crecer la empresa y conquistar mercados y manejar con destreza las finanzas, no es necesariamente la persona habilitada para manejar ese complejo de emociones al que tú te referías en tu pregunta. Por eso es que muchas sucesiones fallan. Solamente la tercera parte de las empresas llega exitosamente a la segunda generación. Hay el famoso aforismo 30-13-13, que no es preciso, pero es muy aproximado. 30 o 30 y tantos % llega a la segunda generación, 13%, poco más o poco menos, a la tercera generación, y el 3, 4, 5, 6% a la cuarta generación. Y no necesariamente es porque la empresa enfrente problemas financieros o de mercado, sino que en la mayoría de los casos se debe a que no se han manejado adecuadamente las dinámicas familiares a las que te referías tú en tu pregunta. En este sentido, contar con la ayuda de un experto en estas materias puede ser muy útil. Así es. Mario. Hablabas Mario, sobre cuestiones de gobierno corporativo, el protocolo. Pero perdón, Mario, que te interrumpa. Algo iba a decir tu tocayo con respecto a la pregunta anterior. Sí, es cierto. Adelante, tocayo. No, sí quería comentar una cosa, ¿no? Es muy cierto lo que ha explicado Carlos, de diferenciar, como te dice en México, con qué cachucha actúa, ¿no? Si como la de padre o la de director general, ¿no? O la de hijo o la de empleador. Pero esto que todo el mundo lo decimos y que hay que respetarlo, sinceramente es muy difícil hacerlo. Es decir, el famoso lema de hoy tienes que separar perfectamente el ámbito familiar del ámbito empresarial, por supuesto que es una idea que yo comparto y que defiendo, pero yo en este concepto, después de 23 años trabajando, me he vuelto un poco más flexible, porque hay casos donde realmente la comunicación en el sistema familiar gira en torno a la empresa. No digo que esté bien, digo que es una realidad. Y entonces lo que hay que intentar es convivir con eso. Lo que es muy injusto, o lo que genera mucha tensión, es que cuando yo estoy discutiendo con un hijo, en función de que mi hijo dialécticamente o de la forma de razonar me supere, saque yo en la empresa mi carnet de padre. Es decir, si yo estoy hablando con mi hijo y soy el director general, estamos en un comité de dirección o en un consejo, y mi hijo plantea cosas que tienen más sentido, el argumento de yo soy tu padre, me tienes que obedecer, no es válido. Es decir, lo que no es justo es cambiar de rol. Pero es cierto que hacer esta separación que comenta Carlos, que es muy recomendable y es muy sana, a veces no es tan fácil. Y entonces tenemos que aprender a manejar esto. Porque realmente yo he visto casos donde han hecho su mejor esfuerzo por separarlo
y no han sido capaces. Entonces, ahí se buscan otro tipo de enfoques, sobre todo más relacionado con técnicas de comunicación que permiten que la conversación entre dos personas no llegue a una escalada de tensión tan alta como para que haya ruptura. Pero ahí entraríamos en temas más relacionados con cómo mejorar la comunicación entre las personas, y eso sería un programa aparte, ¿no? Sí, qué difícil es cuando estamos interactuando con la familia empresaria en los diferentes escenarios, ¿no? La casa o un escenario fuera de la empresa y dentro de la empresa, porque también a veces, Tocayo y Carlos, no alcanzan los tiempos, pues. Entonces tenemos que aprovechar que nos vemos ahí en la terraza, que nos vemos en el elevador, que nos vemos en el estacionamiento, o que estamos compartiendo un desayuno, un café, una cena, unos alimentos, o que estamos de alguna manera con momentos propicios para, como bien decías, las técnicas de comunicación, pero también existen las técnicas de negociación, ¿no? Las de cabildeo. Entonces, esa carnita asada es jugoso y es desafortunado no aprovechar que están los diferentes integrantes y que yo le digo a uno para que el otro escuche, y entonces hacer equipo, estrategias. Híjole, es una situación Pero Mario, es un juego de altísimo riesgo lo que estás diciendo. Tienes toda la razón, Carlos, ¿eh? Es un juego de alto riesgo, ¿eh? Pero hay gente que no lo sabe manejar de otra manera, ¿no? Pero es peligroso. Sí, y con todo ello, pues bueno, la pregunta, ya aterrizando el comentario, la pregunta es, precisamente en la expertise que has tenido en estos 23 años, ¿qué te ha funcionado en la resolución de conflictos en función a la temática de la empresa familiar? Pues yo tengo como dos etapas en mi vida profesional, ¿no? Como tú has dicho antes, yo estudié Derecho, soy abogado, y al principio, cuando yo empecé a trabajar en temas de empresa familiar, pues lo enfocaba todo fundamentalmente desde un punto de vista jurídico. Es decir, oye, vamos a hacer un buen contrato que regule la sucesión, un buen acuerdo en relación al reparto de utilidades, dividendos, etcétera. Entonces, al final, yo me daba cuenta que muchos consultores éramos capaces de hacer buenos acuerdos que sobre el papel eran impecables, pero que no funcionaban del todo. Y entonces, bueno, pues al final investigas, estudias y dices, bueno, ¿qué hay más, qué más se puede hacer, ¿no? Y tuve la suerte de coincidir con otros profesionales, de los cuales uno de ellos trabaja conmigo, que es Yolanda Moda, tú la conoces. Ella es contadora, psicóloga, terapeuta familiar, etcétera, etcétera. Y de la mano de ellos, yo estudié una maestría de 4 años en terapia familiar. Era el único abogado que estaba en un aula o en un salón, como decís en México, con psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales. Y me decían, ¿pero para qué quieres esto? Tú estás un poco loco, no te va a servir para nada, ¿no? Bueno, pues al final, a mí lo que me ayudó estos estudios fundamentalmente es, primero, a ponerle nombre a cosas que me había encontrado durante muchos años trabajando y que no sabía que eran patrones que se repiten en muchas familias, y a partir de ahí a cómo gestionar estos temas dentro de una familia empresaria. Y he dicho familia empresaria, no empresa familiar. Entonces yo creo que parte del éxito que hemos tenido en Europa y en México es porque somos capaces de entender muy bien cómo funciona la dinámica familiar, intentar reorientar aquellas cosas que pueden ser un juego de alto riesgo, por el ejemplo que tú ponías, y luego anclarlo muy bien jurídica y contractualmente. Porque de nada vale hacer una consultoría que acomoda a la familia y la deja bien si no somos capaces de anclar y comprometer a la familia con los acuerdos a los que han llegado. Nosotros hemos tenido ocasión de trabajar, por ejemplo, con alguna familia de Estados Unidos, donde los hijos prácticamente ya son americanos, norteamericanos, ¿no? Es decir, y entonces el concepto de familia para ellos no es tan importante porque ya están muy vinculados al modelo anglosajón. Estos no les importa tanto cómo se cierra jurídicamente porque están muy acostumbrados a respetar los pactos, aunque sean privados. Sin embargo, los latinos, y pongo a los españoles en primer lugar,
necesitamos reglas, necesitamos, como dice México, candados. Es decir, si yo me he comprometido a esto con mis primos, con mis hermanos, con mis consejeros, yo lo tengo que respetar. Está claro que lo tienes que respetar porque tú has participado en ese acuerdo y has aportado cosas. Pero además no está nada mal ponerle candados que se pueden revisar, que tienen un mecanismo de revisión y de modificación. Porque los latinos, digamos que somos un poco relajados en este tema, ¿no? Y coloco como en primer lugar a los españoles, ¿eh? No estoy diciendo que sea un tema mexicano. Creo que necesitamos armar muy bien el entramado de relaciones familiares para llevarles a un buen contrato que tenga garantías de cumplimiento jurídico, ¿no? Eso es un poco, yo creo, lo que cierra el círculo de la consultoría. Bueno, Carlos, habla ahorita Mario de esta nueva generación que va a tomar la empresa a su cargo. Obviamente estamos hablando de que ahora casi todas las empresas son transnacionales, es decir, trabajan diferentes países, trabajan diferentes culturas. Es rara la empresa que está prácticamente sin exportar, casi todas importan. Es decir, hay una disciplina, hay una responsabilidad en nuestra nueva generación. ¿Cómo lo sientes esto? Y sin duda alguna, esta realidad que tú describes se da más intensamente en el norte del país y sobre todo en la faja fronteriza, pero se da cada vez más en todas las empresas, sobre todo empresas grandes. Y yo creo que precisamente por ello es importante que la generación dirigente tenga la humildad y saber escuchar, que van juntas, ¿no? Saber escuchar a la nueva generación que manejan ya con mucha más facilidad los diferentes idiomas, incluso los idiomas de la tecnología, que se han desarrollado en un ambiente mucho más digital y que pueden entender mejor este mundo de comercio digital, de transacciones internacionales digitales. Yo creo que nuestras empresas van en ese camino y ojalá que lo hagan cada vez con mayor rapidez y que tengan la astucia para ser las que adquieren otras empresas, porque se vienen muchas consolidaciones en muchas industrias, y que tengan la habilidad para no ser absorbidas. Mira, lo veo por ejemplo en el ámbito de las cerveceras y espero no ser imprudente. Nosotros teníamos algunas de las empresas cerveceras más grandes de América Latina. Sin embargo, fueron los brasileños los que consolidaron, porque no solamente es necesario manejar bien la empresa, sino que además es necesario manejar bien o enfrentar bien las consolidaciones que se están dando en las diferentes industrias. Y la nueva generación viene mucho más hábil en ese sentido. Y a la nueva generación les diría yo, no tengas prisa, te llegará a tiempo, no tengas prisa. Yo creo que en las generaciones que gobiernan, humildad y saber escuchar. Y en las generaciones que vienen, pues hombre, saber esperar y saber dar un paso atrás cuando es necesario que avance algún primo o algún hermano y no querer comérselas todas él solo. Muy bien. El tiempo se nos acabó, como siempre es bien difícil. En televisión prácticamente tenemos la hora. No me queda más que desearles mucha suerte a Mario Gandarillas y a Carlos Núñez con su libro Empresa Familiar. Y a Mario, gracias por traer estos invitados, Mario. Y les voy a dar el final que les tenemos escrito. El destino no es un asunto de decisiones, no es algo por lo cual uno espera, es algo que uno logra. Gracias por acompañarnos. En World Traffic, agencia aduanal certificada OEA, trabajamos en lograr operaciones de comercio exterior exitosas, con la prontitud y atención que nuestros clientes necesitan. En World Traffic, contamos con una robusta plataforma informática que, combinada con nuestra experiencia,
conocimiento técnico y logística te darán la seguridad y confianza de cumplir con la rigurosa normatividad del comercio exterior. En World Traffic queremos acompañarte durante todo el trayecto. En World Traffic, tu confianza es nuestra prioridad. World Traffic, tu agencia experta. Visítanos en www.worldtraffic.mx.